Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Díaz Rodríguez, soy profesor titular de Lingüística Hispánica en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Estrasburgo y estoy adscrito al equipo de investigación de Culture et Histoire dans l'espace romain de la misma universidad. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, soy francesista de formación y sobre todo de corazón. Por eso no puedo sino aplaudir esta encomiable iniciativa de la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife, que sirviéndose de un pretexto tan tangible como la figura del bon vivant, no busca sino poner de manifiesto la indeleble huella de Francia en la forma de vida e incluso en la propia idiosincrasia del canario de otrora, en el caso que nos ocupa del siglo XIX, pero también del canario contemporáneo, huella que en sincronía por diversas circunstancias tal vez no sea tan evidente, pero cuya negligencia perceptiva se pretende paliar mediante este ciclo de conferencias dedicado a Tenerife Bon Vivant. Antes de empezar a desarrollar el tema propuesto en esta presentación, que lleva por título Ser un bon vivant en el Tenerife decimonónico, entre aspiración y adaptación, me gustaría indicar que el enfoque metodológico seguido en esta ocasión es filológico. Es verdad que en principio esta temática parece prestarse más bien a disertaciones de tipo filosófico, histórico, sociológico, pero como les dije al principio, soy filólogo, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bromas aparte, de ningún modo un acercamiento filológico del tema propuesto es menos válido que otro, evidentemente, y estoy convencido de que el estudio de los textos, discursos y demás reflejos lingüísticos de la temática elegida como eje federador de la jornada no puede sino alimentar la reflexión al aportar una perspectiva que sin duda vendrá a converger con las que eventualmente podrían ofrecer otras disciplinas del saber. Lo digo simplemente por cubrirme un poco las espaldas, ya que necesariamente a lo largo de la presentación, de la ponencia, tendré que referirme a ciertos aspectos o conceptos no necesariamente filológicos. Cuando esto suceda, mi aproximación será lo más profana posible, en aras de no herir la docta sensibilidad de los eventuales expertos que puedan encontrarse entre los que vean este vídeo y que, al ser versados en los respectivos campos del saber, me puedan acusar de un delito de lesa intelectualidad. Ya que me estoy excusando, o más bien atajando, como diríamos por estos lares, he de señalar que las limitaciones temporales de la ponencia, así como el carácter divulgativo de la misma, nos licitan a hacer algunas simplificaciones, como por ejemplo comparar partes del principio del siglo XIX con la parte final del siglo XIX. Simplificaciones que sin duda en una ponencia eminentemente científica no serían de recibo o merecerían una extendida explicación del aparataje, cuando no del andamiaje metodológico subyacente. Tanto más cuando nos ha tocado abordar el complejo siglo XIX y que, a pesar de restringir el estudio a la isla de Tenerife, en concreto a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, es irremediable tener en cuenta las influencias externas de la España peninsular, de Inglaterra y de Francia. Además de la evolución diacrónica del contexto histórico, económico y social al que nos acabamos de referir, debemos tener en cuenta la propia evolución del concepto del bon vivant, altamente condicionado por los sociolectos que lo fraguan y por las idiosincrasias que lo censuran. La primera ocurrencia de bon vivant en la lexicografía francesa la encontramos en el Diccionario Académico de 1694, para referirse al término familiar empleado para denominar a un hombre de humor fácil al que le gusta disfrutar sin hacer daño a nadie. Como se puede observar, esta definición todavía carece de los semantismos referidos a la búsqueda del placer, en concreto a los de tipo gastronómico, que por otro lado no se incorporarán sino a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, sería un error hablar de una evolución de la definición de bon vivant en stricto sensu, pues no se produce una sustitución total del significado, antes bien se produce una cohabitación de las diferentes acepciones a través de las cuales se declina el significado de este concepto. Así, por ejemplo, no nos sorprende comprobar cómo la descripción que se brinda del bon vivant la primera vez que se emplea este término en la prensa tinerfeña, concretamente en el Ómnibus, periódico de noticias e intereses materiales, en 1867, esta sigue siendo conforme a la definición primigenia redactada 2 siglos antes. Aunque aconsejo evidentemente la lectura detenida de este pasaje, por eso pongo la referencia, porque no tiene desperdicio. Las limitaciones impuestas a esta ponencia no nos permiten sino seleccionar algunos fragmentos representativos, que paso a citar. No soy ni guapo ni feo, ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo. Me es de todo punto indiferente no pecar por ninguno de estos extremos. Tengo buena salud, que es lo principal, y lo demás me importa un bledo. No doy ninguna importancia a la hermosura, y la buena forma de las facciones me tienen sin cuidado. Vamos, como a mí, más o menos.
¿Qué me importa que sea griega? Hablando de la nariz justamente, ¿qué me importa que sea griega o sea romana? Lo que deseo es que no carezca de olfato, que pueda aspirar fácilmente el olor de la rosa y la vainilla y que cuando apriete el hambre sepa acertar en donde guisan. Soy dueño de mí mismo y hago por consiguiente lo que me da la gana. Ni me entristezco ni me admiro por nada del mundo, porque nunca he contado con nada que pueda perder, pero en cambio poseo lo que me hace falta, pues conozco el medio de aprovechar las ocasiones. Cuando delante de mí se habla mal de otra persona, cierro el pico, que en boca cerrada no entran moscas y al buen callar llaman Sancho. No pido nada a nadie, porque temo más un chasco que una bofetada, pero acepto con mil amores todo cuanto me brindan con buena voluntad, porque soy hombre que no sé desairar a nadie. Tengo un fondo de filosofía, aquí vamos a ver cómo se refleja o cómo condensa esa filosofía del bon vivant heredado desde el siglo XVII. Tengo un fondo de filosofía tal que no me permita pesadumbrarme por cosas de tan poca monta. Los unos me califican de idiota, mientras que hay no pocos que aseguran que mi comportamiento revela un caudal envidiable de talento. Critican los unos mi poca pena y la envidian los otros. Yo encuentro que soy feliz y creo que esto es lo principal. Aun con todo, las ocurrencias del término bon vivant en la literatura y la prensa del XIX nos llevan a constatar una abrumadora especialización de su significado, que pasará a denominar, por defecto, al hombre que, además de caracterizarse por su buen humor y su jovialidad, a aquel que se entrega fácilmente al buen llantar y al buen beber. Realidad a la que parcialmente nos referimos en la actualidad con los términos sibarita, gourmet. El bon vivant decimonónico está pues estrechamente relacionado con los preceptos filosóficos epicúreos, que ven en el placer la única vía de alcanzar la felicidad. Aunque vulgarmente el término hedonista también se suele utilizar como sinónimo de bon vivant, lo cierto es que esta herejía del epicureísmo, centrada principalmente en la sexualidad y el goce como vía para alcanzar la felicidad, no parece coincidir con los placeres gastronómicos que definen al bon vivant del siglo XIX, donde, no lo olvidemos, la moralidad victoriana que alumbra, no desde Francia, pero sí desde Inglaterra, va a tener sus efectos a la hora de delimitar los placeres permitidos y las formas de saciarlos. En este sentido, se observará todavía una nueva evolución marcada por el devenir del siglo XIX, en la que el bon vivant continuará intentando saciar su sed y sus ansias, pero esta vez de otro tipo de placeres, ligados principalmente al intelecto y al posicionamiento social. En otras palabras, el bon vivant, lejos de obedecer a una realidad única, se presenta como un concepto polisémico que encontrará en la sociedad tinerfeña decimonónica un espacio idóneo para que cohabiten diferentes declinaciones de esta visión epicúrea de la vida, desde aquellas que reducen al bon vivant a una concepción, digamos, rabelesiana, a aquellas otras que aspiran a un disfrute de la vida a través de saciar las apetencias culturales, musicales, sociales, etc. Como hemos señalado, si bien a lo largo del siglo XIX el bon vivant irá variando y matizando su forma de relacionarse con los placeres, la preocupación gastronómica parece ser una constante a lo largo de toda la centuria, que se inaugura en Francia con la caída del imperio de Napoleón I en 1814 y la llegada al trono de Luis XVIII. Es bien sabido que la restauración borbónica supuso en Francia un periodo de reacción conservadora, que aspiraba en cierto modo a volver a imponer algunos preceptos del antiguo régimen, que habían sido derrocados durante la Revolución Francesa. Entre ellos, aunque sea un aspecto relativamente menor o mundano, la reinstauración de los grandes banquetes pantagruélicos que se ofrecían a la nobleza en la corte y que intentan rememorar la regia opulencia de antaño. El adjetivo elegido, pantagruélico, para describir estos festines no es fruto del azar. Pantagruel es el hijo del gigante Gargantúa y por lo tanto está llamado a ser el rey de los dipsodas, es decir, de los muertos de sed. Este famoso personaje con el que el humanista François Rabelais critica ciertos aspectos del sistema medieval francés se caracteriza por un apetito descomunalmente insaciable. Prueba de su veracidad es el hecho de que para amamantar a Pantagruel se necesitaban 4.600 vacas. El paralelismo con el rey Luis XVIII parecía ser evidente. Evidentemente, en este caso él sería Pantagruel y su hermano Luis XVI sería Gargantúa. Sus aspiraciones políticas lo asimilaban al esperpéntico medievo criticado por Rabelais y su físico, vamos a decir generoso, ligado a su glotonería de renombre, lo confirmaban. Para Henry, como dijimos, al igual que Pantagruel, a Luis XVIII la gula y la corpulencia le venían de familia. No en vano, su hermano, su decapitada majestad Luis XVI, había recibido el apelativo de Le Roi Cochon.
Otro de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de explicar el auge de estos banquetes en Francia es la corriente cultural imperante, el romanticismo, que se mantendría casi hasta mediados del siglo XIX. Hago un pequeño paréntesis simplemente para aclarar que los preceptos románicos no llegarán a España sino tardíamente, porque el regreso de Fernando VII al trono español, sobre todo durante la década ominiosa, va a restringir o va a bloquear cualquier integración, cualquier aporte intelectual que pueda contradecir en alguna medida el absolutismo fernandino. Por lo tanto, el romanticismo español es verdad que será posterior al francés y al alemán. Bueno, como decía, una de las características del romanticismo en general y del francés en particular es que se intenta dar lustre a ciertos episodios de la cultura medieval para desterrar el oscurantismo con el que tradicionalmente se había relacionado. En este sentido, el apartado gastronómico no será una excepción. Se ponen de manifiesto las veleidades de los banquetes medievales y se recuperan ciertas tradiciones perdidas en los ámbitos o en los hábitos gastronómicos franceses. Por ejemplo, se va a priorizar la forma de servir la mesa a la francesa en lugar de a la rusa, es decir, se sirve todo al mismo tiempo, todos los platos al mismo tiempo y no uno tras de otro. Esto implica que se vuelva a retomar algunas costumbres como las de consumir productos dulces y salados al mismo tiempo. El gusto dulce-salado, por ejemplo, paté con mermelada, carnes con confituras, ríete tú del Masterchef actual, como demuestran los recetarios de la época y que habían sido proscritos de las mesas francesas tras la aplicación del humanismo a la gastronomía, es decir, restringiendo lo dulce al final de las comidas. Como hemos indicado, el desfase temporal existente entre las dos naciones hará que, por ejemplo, este fenómeno el de dulce-salado, alcance su apogeo en Canarias a finales del siglo XIX, momento en el que Francia ya volverá a estar proscrito. De ahí que, por ejemplo, los cuadernos de viaje de Grasset, cuya edición está en manos ahora de la investigadora Nathalie Lebrun, compañera de departamento, y que están a punto de ver la luz prontito, podamos ver el grado de aberración que constituye para Grasset que en Lanzarote se coma al mismo tiempo lo dulce y lo salado. Sin embargo, la glotonería burlesca de los Borbones nada o poco tiene que ver con el deleite del bon vivant, a la hora de comer y de beber, evidentemente. En palabras de Balzac, reputado bon vivant del siglo XIX francés, tous les hommes mangent, mais très peu savent manger. Coincidiendo con la revolución burguesa que acabará por entronar a Luis Felipe I, Luis Felipe de Orleans, se abogará por concebir el comer y el beber como un arte definitorio e identificatorio de lo burgués, que se aleja y critica los excesos de la glotonería de la nobleza. De hecho, el propio Balzac critica en su Traité des excitants modernes el consumo abusivo de aguardiente, de azúcar, de té, de café, de tabaco, entre otros. Sin embargo, como diríamos en buen canario, chiquitos hocicos no se gastaba el Balzac, porque era bastante sabido que se mandaba unos platos de ostras, costillares, eso sí, todo eso estaba pagado por el editor y mientras que escribía compensaba, como cuando uno se toma el cortadito con sacarina porque solamente tomaba café. De ahí que se diga que los personajes de Balzac nunca comían a la misma hora que el autor. Como decimos, el arte culinario va a ser fundamental en la sociedad burguesa post-revolucionaria parisina y así quedará plasmada en la Comédie humaine de Balzac, que puede considerarse como una guía Michelin avant la lettre. Otra prueba de que el arte culinario y gastronómico pasa a ocupar un lugar central en la sociedad francesa del XIX es la publicación del primer libro de crítica gastronómica en 1803 y que seguirá reeditándose regularmente hasta 1812, l'Almanach de Gourmand de Alexandre Grimaud de la Reynière. Es curioso observar que el dibujo que les he puesto aquí, no sé si lo verán muy bien, lleva por leyenda la biblioteca, bueno, la biblioteca d'un gourmand, ¿no? La biblioteca de un goloso, y que podría ser, en realidad no obedece sino a una despensa bien surtida. Y como no, la otra publicación será el tratado gastronómico más importante de la época, la Physiologie du goût, escrita por Monsieur Brillat-Savarin, no sé si el apellido le sonará, pero da nombre a un postre muy ilustre en Francia y también a un queso buenísimo. En esta obra se presentan de manera casi científica los placeres de la mesa y sirve de guía para poder diferenciar claramente al glotón del bon vivant, ya que los primeros comen sans méthode, sans intelligence et sans esprit, pues ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger. Es decir, tienen que tener
para beber y para comer no es simplemente comer por comer o beber por beber, sino tiene que tener un gusto detrás. Este no es sino uno de los múltiples aforismos que debemos al celebérrimo gastrónomo, entre los que encontramos perlas como «Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es», o «Le créateur, en obligeant l'homme à manger pour survivre, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir», o el que más me gusta a mí de todo, «Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil». Bueno, lo habrán entendido seguramente, pero un postre en el que, en el que falta queso es como una chica guapa a la que le falta un ojo. Maravilloso. La obra de Brillant-Savarin se convertiría en una obra de lectura indispensable para cualquier burgués aspirante a bon vivant, tanto en Francia como fuera de la frontera francesa. Por eso no es de extrañar que, como comenta la investigadora Nathalie Lebrun, entre otros tratados gastronómicos y libros de recetas como Nouvelle Cuisine Bourgeoise, Cuisinier Royal o Manual del Cocinero, encontremos la Physiologie du Goût, la Néophysiologie du Goût, entre las obras que formaban parte de la selecta biblioteca de Sabino Berthelot. Como vemos, a lo largo del siglo XIX se va a establecer una correlación entre el estatus social y la forma en la que se conciben los placeres de la mesa. Tanto es así que el propio Balzac llega a afirmar que la table est le plus sûr thermomètre de la fortune des ménages parisiens. Y como no, esta vara de medir será extrapolada e integrada en la sociedad tinerfeña del siglo XIX, calando sobre todo entre la pujante burguesía comercial que empieza a desarrollarse al abrigo del importante puerto de Santa Cruz de Tenerife. Es justamente a través de los puertos como van a entrar estos primeros influjos desde el continente. El arte culinario francés se encontrará al desembarcar en las islas con una relativa pobreza gastronómica que afecta tanto a los productos como a las técnicas empleadas para prepararlos. Evidentemente no estamos ni siquiera hablando de la alimentación de la mayoría de la población, de condición humilde, que calmaban sus estómagos fundamentalmente con gofio y algunas sopas en las que, si había suerte, encontrábamos un cachito de carne de gallina o de pescado y un vasito de vino, a los que progresivamente se iba a ir añadiendo de manera generalizada un café. Nos referimos más bien a aquellos platos que podríamos encontrar en la mesa de una familia relativamente acomodada. Como ejemplo, hemos rescatado de la prensa el menú de un cadete militar de rango y el menú de un escolar, haciendo tal vez la simplificación, perdonen si es una simplificación, de derecho a la educación y condición económica solvente, para la época. En el primero de los casos leemos, para desayuno, chocolate o un par de huevos, migas u otro equivalente con 5 onzas de pan, al mediodía, sopa de pan, de arroz o pasta, cocido de vaca o carnero con tocino, garbanzos y verdura, un principio de carne u otra cosa de su importe, el postre correspondiente a cada estación, con un panecillo de 8 onzas, por la tarde 5 onzas de pan y fruta del tiempo, y por la noche una ensalada cruda o cocida, un guisado y postres con 6 onzas de pan. Como ven, la medida del pan sí que está súper tipificada. En el caso del escolar, el menú se compone de chocolate, té o café con leche para desayuno, a mediodía sopa, cocido, un buen principio y postre, para merienda, fruta del tiempo o seca, y para cena, guisado, asado, ensalada y postre. Como se puede observar, no existe mucha diferencia entre ambos menús, lo que nos puede autorizar a asumirlo como un menú típico de la clase burguesa de principios y mediados del siglo XIX. Además del modelo culinario local, la influencia de la gastronomía francesa tuvo que hacer frente a diferentes tipos de competidores. Si bien antes habíamos señalado el interés de los románticos por la Edad Media, también es característico de este movimiento, pujante en Canarias a mitad de la centuria, el gusto por el orientalismo. En el ámbito gastronómico, esto tendrá repercusión en la ingente cantidad de historias enmarcadas en ambientes que van desde el Magreb hasta el lejano Oriente. Todo ello aderezado con platos de lo más exóticos, cuyo olor a especias embriaga la imaginación y las papilas de los lectores. Por ejemplo, se sirvieron en aquel banquete celebrado en Cantón los siguientes platos: una sopa de nidos de pájaros y otras 6 de carneros, ranas y menudillos de pato, un gigot o picadillo de cola de elefante, con salsa de huevos de lagarto, un puerco espín en salsa de estofado, servido con grasa verde de tortuga, que algunos holandeses asistieron y hallaron excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Otros de los modelos que podrían haberse impuesto era el modelo inglés. Pues en principio la presencia comercial de la nación anglosajona en los puertos canarios podía asegurar que los ingredientes o productos fueran accesibles a los hogares canarios.
Sin embargo, como demuestra el siguiente ejemplo, el banquete inglés, por un lado, en este abundan los exotismos procedentes de sus colonias orientales y por otro lado se deja sentir la fuerte impronta de Francia y de su arte culinario también en la cocina inglesa. Leo, hubo en la mesa 250 fuentes de sopa de tortuga de 5 azumbres cada una, 200 garrapiñeras de sorbete, 6 platos de pescado, voy saltando, pavos trufados, pollos asados, platos de palominos, capones, gallinas de Indias empanadas, pasteles de carne, jamones de dulce, corderos, platos de espárragos, langostas, etcétera, etcétera. Chantilly, o la chantilly, ostras, petitsous, hojaldres de Saboya, capones. Francia va invadiendo poco a poco las mesas de las grandes galas europeas. Y eso que en los periódicos de todo lo que se dice del país galo no es bueno. Así, por ejemplo, en un artículo del Noticioso en el que se evalúa la necesidad de integrar las ortigas en las mesas canarias se dice: en París mismo, el país por excelencia del fraude en los productos alimenticios, según dicen, sirve la ortiga para colorar las espinacas y aumentar la cantidad de este manjar. Pese a todo lo dicho, Francia, tanto en lo culinario como en cualquier otro aspecto, conseguirá erigirse como modelo para los aspirantes al bon vivant que irán surgiendo de entre la nueva burguesía comercial tinerfeña. Situación que no podría adivinarse si tenemos en cuenta la animadversión que supuestamente tendría que sentir el canario frente a todo lo que viniera o todo lo que tuviera que ver con Francia y los franceses, sobre todo si se tiene en cuenta cómo había comenzado el siglo, dominación napoleónica, guerra de independencia, etc. Esta extraña admiración se explica por varios factores, unos de tipo global y otros que corresponden a una realidad un poco más local. Por un lado, como ya hemos dejado de intuir, a lo largo de toda la centuria se va a generar un sentimiento global de admiración ante todo lo procedente del país galo. Sobre todo tras la revolución burguesa de 1830, el reinado de Luis Felipe y el largo periodo que corresponde a la tutela de Napoleón III. Sin que constituya una excepción en el territorio español, la política, el dinamismo social, el progreso industrial o incluso la moda imperante en el país transpirenaico serán el espejo en el que querrán e intentarán proyectarse las miradas de las élites tinerfeñas decimonónicas. Aunque se trata de una visión sesgada de la realidad francesa, el hexágono se convertirá en un sinónimo de cultura, de lujo, de prestigio y de estatus social. Esta exaltación de los franceses vendrá alentada, entre otros motivos, por las noticias que llegan a Canarias a través de la prensa. Ciertamente, los periódicos locales van a hacerse eco de todo cuanto acontecía en Francia, y en concreto en París. Así, por ejemplo, no es extraño encontrar junto al balance económico anual de importaciones y exportaciones de Tenerife, otro en el que se describe con igual detalle el consumo de la sociedad parisiense, que se toma, si ya no como un modelo de imitación, al menos como un hito comparativo. En estas estadísticas queda patente el alto consumo de vinos y bebidas espirituosas, así como de carnes, pescados, ostras, quesos, caracoles, langostas o pasteles, que ponen los dientes largos no solo al bon vivant del decimonónico, sino también a un servidor. En efecto, la prensa va a desempeñar un papel fundamental a la hora de difundir la conducta del bon vivant francés entre la burguesía comercial tinerfeña. Si bien su papel será aún más destacado durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando los placeres que se aspiran a saciar se vayan diversificando y tendiendo hacia formas más elevadas, relacionadas con el deleite de los oídos o de la vista, lo cierto es que ya desde mediados del siglo XIX surgen publicaciones en las que se desvelan los secretos de la cocina francesa a las altas damas de la sociedad canaria. Así, por ejemplo, en revistas como El Instructor y Recreo de las Damas, periódico de moda, científico y literario, publicado entre el 57 y el 58, destinado, como dice su cabecera, al bello sexo, aparte de la reproducción de fragmentos de novelas o poesías, de nociones de moral, mitología, geografía, gramática, etc., se incorpora una sección que aspira a ser una vitrina que sitúe a la lectora tanto en las cocinas de los mejores restaurantes de los bulevares parisinos como ante los escaparatos de los Campos Elíseos. Dejando a un lado este segundo aspecto, que será abordado con todo lujo de detalle, seguro, por el doctor Carlos Castro Bruneto en su ponencia, así hago ya el enlace, cuando estén visualizando esa, piquen y vean la otra, y centrándonos en el aspecto culinario, se ofrece en el primer pliego de cada entrega el modo de confeccionar viandas y manjares para los aficionados a la gastronomía. Hemos de señalar a modo de curiosidad que en este caso se refiere a aficionados en masculino. Sin embargo, la sección de cocina siempre se dirige a un público femenino, nuestras lectoras. Aparte de las cuestiones de género que puede suscitar esta diferencia, creemos necesario destacar la incongruencia aparente entre dos realidades, o por lo menos que a mí me parecen incongruentes. Parece complicado hacer coincidir a la supuesta lectora de la revista, que tiene que saber leer y además disponer de los medios económicos para procurarse la publicación, con la persona que cocine.
estos platos. En cualquiera de los casos, parece ser que, aunque las mujeres pudieran disfrutar de los placeres gastronómicos, la vida despreocupada, cuando no disoluta, que se le presupone al bon vivant, parece resistírseles. Como decíamos, en la publicación se advierte que, antes de empezar a dar a nuestras lectoras las recetas o modos de condimentar viandas y manjares, nos parece a propósito ponerlas al corriente de varias voces técnicas del arte de cocina, con la oportuna explicación de ellas. En este glosario, permítanme que insista, pero claro, uno es lingüista y es lo que es. En este glosario aparecen términos como macerar, soflamar, escabeche, términos en principio desconocidos en la humilde cocina canaria. En las entregas posteriores se detallan las recetas de sopas de corteza, de pan de versas, a la juliana, magra, la sopa flamenca, la sopa alemana, la sopa turca, las hojaldradas, las timblas, los pasteles amoldados, los consumados, qué bonito para consomé, los consumados, los pudding, los coles rellenas, el pastel de papa, riñones con vino blanco, alcachofa a la provenzal, en los que no dejan de abundar, evidentemente, los productos franceses como el jamón de Bayona, el vino de Burdeos, los distintos tipos de queso, la nata chantilly, o en los que los nombres tradicionales dan paso a denominaciones más esmeradas como el pan perdido. Si lo leen aquí, ven, hágase servir, tienen que adivinar en qué consiste, pero hágase servir un cuartillo de leche y redúzcase a la mitad con un poco de azúcar, un polvito de sal, media cucharada de agua de flor de naranja y un poquito de limón verde desmenuzado. Téngase preparadas algunas migas de pan cortadas del tamaño de no lo veo bien, de un peso duro y muchas más dobles, de 2 deditos más o menos. Pónganse en la leche para hacerlas empapar durante un momento. Cuando se hayan embebido bien, pónganse a escurrir, cúbranse de huevos batidos, háganse freír y cúbranse de azúcar. Qué bonito pan perdido para las torrijas de toda la vida. Otro de los aspectos fundamentales a la hora de explicar la elección de Francia como modelo para el bon vivant tinerfeño es la presencia de una notable comunidad francesa en la isla. De hecho, esta llegará a ser bastante influyente en Santa Cruz durante buena parte del siglo XIX, y su presencia no solo alimentará el tejido comercial y económico de Tenerife, sino que también favorecerá el cosmopolitismo de la sociedad, diversificando, entre otras, la forma en la que los burgueses canarios se acercan a los placeres del buen yantar y del buen beber. Berthelot, Chassériau, Mafiot, Dugour, Ardisson, Lavial, Guigou, Laroche, Buchel, Lemaitre, Sorin son apellidos que todavía hoy resuenan en el imaginario capitalino. Debemos señalar, no obstante, que la influencia cultural francesa había encontrado su arraigo en las islas ya desde principios de siglo, con la llegada masiva de los soldados napoleónicos que habían sido deportados tras la Guerra de Independencia, de entre los cuales unos 200 se establecerían de manera definitiva en Santa Cruz de Tenerife. Algunas familias afincadas en las islas pasarían a formar parte de las élites económicas y culturales locales y se encargarían de conservar y cultivar sus vínculos con Francia. No en vano, muchos de ellos asumieron labores ligadas a la representación del Estado francés en el archipiélago. Además, existe aún un factor que no se debe despreciar a la hora de justificar la importancia de la influencia francesa en Tenerife: la presencia de una numerosa población flotante que acostaba en Canarias a través de las líneas regulares de navegación de vapor, de los barcos de la marina mercante y de las escuadras de los distintos estados presentes en los puertos. La concesión de puertos francos a los puertos canarios propició la entrada de mercancías procedentes de todas partes del mundo, especialmente, y cómo no, de Francia. De hecho, como señala Sabino Berthelot en sus informes y memorias consulares, a pesar de que, si bien en muchos casos los navíos tenían bandera inglesa, las mercancías que se importaban a las islas procedían de mercados franceses, en los que se abastecían dichos navíos. Le Havre, Burdeos y especialmente Marsella constituían los mercados de origen de estos barcos. Cito literalmente, es de señalar al respecto que muy probablemente todas las mercancías importadas de Francia no figuran en los estados que reproduzco, si se tiene en cuenta que, después de que la franquicia entró en vigor, muchas pacotillas llegan aquí bajo pabellón extranjero, ya sea a través de barcos españoles que se envían desde Marsella y hacen escala en los puertos de España, o bien mediante los steamers ingleses de la costa de África que recalan mensualmente en Tenerife. A pesar de que la cita la ponemos con el nombre de Sabino Berthelot, el IMC, por mucho que esté hablando de gastronomía, no es el índice de masa corporal, ¿vale? Sino se refiere a la publicación llevada a cabo entre mi compañera Nathalie Lebrun y yo mismo de informes y memorias consulares de Sabino Berthelot, ¿vale? Por si a alguien le apetece leerlo. A pesar de lo que acabamos de señalar, los burgueses tinerfeños susceptibles de convertirse en potenciales bon vivants al estilo francés van a toparse con un impedimento sustancial que obliterará este proceso y que, por consiguiente, frustrará sus aspiraciones.
la indisponibilidad en los mercados canarios de los ansiados y selectos productos franceses que podían permitir reproducir las prácticas culinarias parisinas. De manera que, en muchas ocasiones, el resultado de las aspiraciones emulativas de los bon vivants tinerfeños no llegarán a ser sino meras adaptaciones edulcoradas de la realidad francesa. Ciertamente, como muestran los anuncios de las casas comerciales de la época, tienen aquí una pequeña representación, así como los informes de tránsito de mercancías publicados en la prensa, a las costas tinerfeñas arribaban productos franceses únicamente desde el puerto de Marsella. De ahí que las importaciones se limitasen a sardinas, jabones, algunas pieles curtidas, arroz y especias. Vuelvo a hacer un relance a otra de las presentaciones. Podrán disfrutar la presentación de Denis Santos y Rubén Díaz, porque en su ponencia van a ahondar justamente la tipología, la procedencia y la distribución de estos productos, así que yo voy a pasar un poco tangencialmente a côté, para decirlo un poco en buen francés, y dejaré que los interesados puedan visualizar esa ponencia. Esta carencia de productos franceses persiste a pesar de la franquicia de la que gozaban los puertos canarios. Es recurrente motivo de queja por parte del cónsul francés Sabino Berthelot, quien señala: ¿no sería posible, si el comercio canario se encontrara en contacto directo con nuestros productos del norte, equilibrar el comercio de salazones, de cerdo, de jamones, sardinas, quesos, etcétera, monopolio exclusivo en la actualidad de Alemania, de España e Inglaterra? Ocurriría lo mismo con el bacalao, los arenques, los licores y los aguardientes, los metales brutos y labrados, y otros muchos artículos que son más caros en el mediodía o que al menos presentarían la ventaja de dar a conocer a los canarios la calidad de nuestros excelentes productos comparados a los de otros países. La prueba palpable de que los productos necesarios para elaborar platos a la francesa solo representaban quimeras en las aspiraciones de los bon vivants canarios del siglo XIX es que los pocos mesones o fondas y hoteles que existían y que ofrecían comidas a sus huéspedes, hemos de suponer acomodados, se limitan a ofrecer en sus menús una sopa, un plato de carne, uno de pescado, vino, pan, algún postre. Es decir, asistimos realmente a una diversificación del número de platos, pero lejos están de competir contra los deleites para los paladares que consumía la burguesía francesa. La única excepción, si quieren, a lo mejor es verdad que estrictamente 1908, si lo consideramos en el sentido amplio del siglo XIX, se podría considerar todavía el XIX. Vemos es como el hotel suizo, pero esta vez explica en una de las partes que ofrecen a sus huéspedes cuisine francesa, inglesa y española, pero habrá que ver, no la declinan, o sea que no sabemos a lo que se refiere con esto. De hecho, la influencia francesa en la comida canaria parece seguir siendo bastante ligera a finales del siglo XIX, pues el menú típicamente canario que se recoge en 1911 en el libro escocés Banquets of the Nations, en el que se recopilan 86 menús estándar del mundo entero y en el que se describe a lo que correspondería con un menú típicamente canario, compuesto nada más y nada menos que de 12 platos, parece estar ajeno o parece permanecer ajeno a las tendencias culinarias francesas decimonónicas. Por interés, simplemente, por curiosidad: aperitivo, sopa de marisco, pescado en escabeche, sardinas fritas, lascas de ternera, puchero canario, gofio, palomas con ensalada, tomates y huevo, cabello de ángel, torta de almendra, queso de flor y frutas. Tal vez sea en el apartado referido a los postres en el que la huella francesa se hará sentir más profundamente en la sociedad santacruzera, aunque su introducción sea, una vez más, de manera indirecta. Así, las vitrinas del confitero suizo don Ulrico Schamann, establecido en la Plaza de la Concepción en torno a 1853, hace que se muevan los juegos gástricos de los señoritos santacruceros de la época. Vemos aquí que tenemos Blanc-Manger, Charlotta, bueno, la Charlotte, la Russie, también en otras de las partes aparece la Forêt Noire, o sea que en cuanto a la pastelería sí que vemos ya la impronta francesa, tal vez en las calles de Santa Cruz. Como hemos podido comprobar, la impronta francesa justamente en la gastronomía canaria, en concreto, aquella que alimenta el gusto burgués es casi inexistente. Así, las ansias del bon vivant decimonónico tinerfeño por deleitar su estómago, emulando los grandes platos franceses, se reducirán a mera aspiración, teniéndose que conformar no con poca cosa, como podemos leer en el caso de Patricio Estebanes. Habla Nicolás,
para referirse a Patricio. Ahí va Patricio enfermo y algo chiflado, en su retorno desde París a Tenerife. Le encargo que te visite. Os ruego que aprovechéis todas las ocasiones para predicarle contra los inconvenientes de comer pescado y papas. Es un isleño incorregible, capaz de comerse, para empezar, medio quintal de gofio y luego se queja del estómago. Patricio Estebanes, que desde otro punto de vista sí que representa el prototipo de bon vivant francés de la segunda parte del siglo. Sin embargo, hay que matizar esta afirmación, es decir, la de que no existía realmente un contacto de los productos franceses en Canarias. Hay que matizar esta afirmación, pues solo una excepción escapa a la casi inexistencia de productos de origen francés en los mercados canarios: los productos de lujo. El propio Sabino Berthelot asevera en varios de sus escritos oficiales: con la invasión del lujo y del confort a ciertas clases sociales que antes apenas conocían la comodidad, productos que hace algunos años habrían sido difíciles de colocar en el mercado, las armas de caza, los artículos de moda, muchos objetos de quincallería y de industria parisina, hoy en día están muy solicitados. Entre estos productos de lujo encontramos, además de los diferentes caldos y espirituosos transpirinaicos, el indispensable champán, presente en todas las grandes celebraciones organizadas tanto por el cuerpo consular francés. Leo aquí simplemente de forma anecdótica una de las citas que recoge mi compañera Nathalie Lebrun en uno de sus artículos, haciendo referencia a las galas que ofrecía el cónsul Chassériau en su casa de Tegueste, y decía algo así como: le cónsul de France était parfois amené à organiser de fastueuses réceptions au consulat, buffet, parfois un bal ou un thé dansant. Ce à quoi la ville pouvait répondre par des réjouissances diverses, notamment par un bal d'étiquette dans le salon du casino, le cercle le plus ancien de la ville. Pero no solamente las autoridades francesas se servían de este champán, las autoridades españolas también lo iban a hacer, como demuestra el siguiente texto en el que se describe la celebración que se organiza en Tenerife para festejar el cumpleaños de la reina Isabel II. El convite de autoridades que dio el excelentísimo señor capitán general gobernador civil de estas islas, el 10, cumpleaños de su majestad la reina y día de la inauguración de los puertos francos, ha sido lo más brillante y bien servido que pudiera esperarse. Decorada la mesa con exquisito gusto, resaltaba en su centro un lujoso jarrón de porcelana de Sèvres, que lleno de vistosas flores hacía juego con candelabros de la misma clase. Entre las frutas y los manjares que se sirvieron, escogidos de los más ricos que ofrece el país, nada se hubiera encontrado que mereciera la preferencia si los vinos extranjeros no hubiesen sido admitidos a disputarla. Abundantes y de la mejor calidad de todos, el Burdeos y el Rhin merecieron un lugar preferente que nadie dudó en otorgarles. Los brindis llegaron al fin con el indispensable champán. Y dio principio a ellos el general bebiendo por su majestad la reina, etcétera, etcétera. Como ven, los caldos franceses siempre van a estar ahí. Como podemos apreciar, esta estampa bien podría haber sido descrita por Flaubert para representar las ansias y aspiraciones de Emma Bovary. Los caldos franceses solo pueden lucir si se brindan en una lujosa vajilla de Sèvres o de Limoges, y si los que chocan sus copas saben apreciar estos matices de suntuosidad y lujo. En este sentido, la burguesía económica canaria, a la que Berthelot describía como neohedonista y que sueña con el lujo y la comodidad parisina, va a constituir un valioso nicho de mercado para introducir productos que marcan la moda francesa. Cito: entre los artículos de exportación francesa cuyo consumo aumenta cada día más en estas islas y que han crecido más de un 50% desde 1851, figuran muchos de nuestros algodones de Rouen, que empiezan a preferirse a los algodones ingleses, gracias a su buena calidad y a la solidez del tinte, muselinas pintadas y chaconadas de Alsacia y telas brocadas de los Vosgos, de las que se han vendido este año partidas bastante grandes. Las cintas de seda, para las que no debemos tener ninguna competencia rival, se demandan mucho. Su venta en Canarias supera los 40.000 francos al año. Las perfumerías finas y comunes, los jabones de Marsella, las salazones, los licores variados y los aceites finos producen en estas islas una venta rentable.
simplemente de uno de los anuncios del periódico. Como ya les dije que este tema va a ser profundizado por los compañeros, pues me he limitado simplemente a hacer un pequeño inventario en el que podemos leer pues cajas de licores, botellas de coñac, salchichón, velas, peines de marfil, botellas de champán, botellas de cerveza, cigarros, perfumería, sombreros, paraguas, es decir, elementos que realmente evocan y denotan el lujo. Como se puede observar, muchos de estos productos están destinados al cuidado de la imagen personal. Los ven aquí, por ejemplo, no solamente lo que ofrecen la vestimenta de caballero, en este caso de los almacenes de los señores Addison, sino también de tratamientos capilares, de purgantes, de todo tipo, aceite de hígado de bacalao, etc. Como vemos, en este sentido se observa una clara evolución entre el bon vivant de principios del siglo XIX, que como hemos leído apenas muestra interés por su aspecto, y el bon vivant finisecular, que encuentra en el cuidado de su imagen una forma de deleite personal que le permite destacar su situación social, hacer alarde de su posición y saber identificar a los de su clase. Las casas comerciales consignatarias de las grandes compañías francesas proveerán sus almacenes con telas, sombreros y confecciones que bien podrían rivalizar con las que se lucen en los Campos Elíseos. Como hemos venido destacando, el bon vivant a partir de la segunda mitad del siglo XIX dejará de ser un individuo aislado para irse identificando a una clase social, la burguesía comercial, que sabrá apreciar estos nuevos placeres ligados al deleite y a la ostentación y buscará saciar sus apetencias gastronómicas, pero también las culturales, las de moda, las de imagen. Tras la caída del rey Luis Felipe, llamado justamente el rey burgués, y después de la corta Segunda República Francesa, comienza el gran periodo de gobierno de Napoleón III. Bueno, Napoleón III en realidad empieza en la Segunda República, pero bueno, me refiero al Segundo Imperio, ¿no? Atrás quedaría la crisis económica y al amparo de una prosperidad sin precedentes en el siglo XIX, sería forjando poco a poco la fastuosidad del Segundo Imperio a la imagen del ansiado Versalles, caracterizada por ser una era de abundancia y de múltiples celebraciones políticas, económicas y artísticas, en las que se da cabida a los placeres frívolos a los que aspira la nueva clase social pujante, la burguesía. París vive al ritmo de salones, grandes bailes y espectáculos organizados por la corte, en los que se reúne y socializa la burguesía económica y cultural francesa. A pesar del individualismo imperante en la época, comienza a surgir también una conciencia de clase social, de rasgo identificatorio que deben reforzarse mediante todo un protocolo de sociabilidad que necesita nuevos espacios y formas. Además de los grandes lugares de esparcimiento social, como los salones y los teatros, se producen importantes remodelaciones urbanísticas que conducen a una reestructuración de la ciudad a manos de Haussmann, que no persigue sino contribuir a esa búsqueda del progreso y del confort que vendrá a caracterizar la segunda mitad del siglo XIX francés, en este caso declinado en torno a la salubridad de la ciudad de la luz. Como había venido sucediendo, aquí está, vale. Como había venido sucediendo desde varias décadas atrás, Francia, y en concreto la burguesía parisina, se erigirá como el hito de referencia, el modelo con el que se comparará cualquier burgués que se precie, y en este sentido el santacruzero no representará ninguna excepción. Leemos: las nuevas élites, formadas en gran parte por la burguesía comercial que florece en torno a las principales áreas portuarias de las islas y organizadas frecuentemente en asociaciones de diversa índole, vendrán a constituir un tejido omnipresente en los circuitos culturales, prominente en las redes informacionales, locales, nacionales e internacionales, y determinante en la toma de decisiones. Élites que además propiciarán la diversificación de los espacios de encuentro, reunión y asueto existentes hasta ese momento en Canarias, de manera que estos puedan ser aptos para acoger nuevas formas de sociabilidad. Aspecto nada desdeñable si se tiene en cuenta que las élites se definirán, además de por su supremacía política, cultural y económica, por una simbología basada en códigos de comportamiento y de interacción social que las legitima y que tenderán a imponerse como los propios del gusto y del refinamiento entre las esferas que ocupan el poder. Aprovecho que la cita es tan larga simplemente para hacer un poco de publicidad también, porque este texto está sacado de la introducción a un número monográfico referido a las redes de sociabilidad y también informacionales y de intercambio de Canarias entre Canarias y de Canarias con Europa, y que ha sido coordinado por mi compañera Nathalie Lebrun y yo mismo, y que está a puntito, está en el horno y pronto saldrá, y que recomiendo su lectura también, o sea que cliquen
Tal y como había sucedido durante la primera mitad del siglo XIX, dos eran los vectores principales de difusión francófila: la presencia de una importante comunidad francesa asentada sobre todo en Santa Cruz y una profusa acción divulgadora de la prensa. De hecho, estos dos aspectos no serán del todo inconexos, sino que al contrario estarán estrechamente ligados. No es de extrañar, por ejemplo, que los franceses establecidos en Santa Cruz estuvieran al frente de muchos periódicos de la capital, ora como dirigentes directos, ora como plumas ilustres que firmaban interesantísimos artículos. Por mencionar tan solo algún ejemplo, diremos que al frente del periódico La Aurora, semanario de literatura y arte, se encontraban nombres tan altisonantes como el de José Désiré Dugour, Carlos Esteban Guigou o Sabino Berthelot. Pero especialmente importante será la acción de periodistas profesionales o profanos que desde la capital francesa darán cuenta a través de sus crónicas de los progresos y veleidades que ofrecía la capital francesa. Numerosos canarios establecidos temporalmente o no en Francia para sus estudios en Bellas Artes y en Medicina principalmente, o por motivos políticos, muchos de ellos republicanos exiliados o simplemente de paso debido a transacciones económicas o culturales. Todo esto mucho antes de que se produzca el éxodo poblacional propiciado por, vamos a decir, por la gran bohemia finisecular parisina, pues van a tratar o van a actuar como corresponsales de prensa. Entre otros nombres destacan los de los hermanos Nicolás y Patricio Estébanes, Imeldo Serís, Juan Mafiote, Juan Real, Elías Cerolo o el insigne pintor Manuel González Méndez. Para limitarnos a un caso tal vez representativo, diremos que Patricio Estébanes, durante su estancia francesa, enviaría quincenalmente a la revista de Canarias, dirigida por su amigo Elías Cerolo, sus crónicas de París, en las que daría vida cuenta del intenso movimiento cultural parisino: teatros, museos, reuniones de salones, bailes, hipódromos, exposiciones universales, acontecimientos de recaudación benéficos, festivos, etc., que pondrían los dientes largos a cualquier aspirante a bon vivant o burgués tinerfeño. ¿O no? Como demuestra justamente este fragmento de carta que escribe Manuel Méndez a su amigo Patricio Estébanes, en el que se lee: por mi parte, como usted verá, nada he cambiado a mis costumbres, pues si todos los extranjeros tienen ahorra a hacerse parisienses cuando vienen a París, yo, casi parisiense, tengo a honra permanecer canario. En estos escritos que se enviaban desde la capital francesa, pues son súper anecdóticos porque, por ejemplo, destaca elementos como la celebración de una lotería, porque la lotería estaba prohibida en España y durante la Exposición Universal se podía jugar en París, y pues vamos, el aspecto jocoso de la escritura de Patricio Estébanes nos desvela al final, después de hacer un relato inmenso de lo contento que estaba por el premio recibido, que había recibido un corsé. Lo que ganó con la lotería fue un corsé, que no deja de ser interesante, pues desde el punto de vista que se aborde, desde el punto de vista de la moda, pero que él presenta en principio como una ocurrencia, un poco una anécdota jocosa. El entramado urbanístico de Santa Cruz se transformará profundamente para adaptarlo, por un lado, al confort tan ansiado por la burguesía y, por otro, para dar lugar a esos nuevos espacios en los que se acogerán nuevas maneras de sociabilidad distintivas de la nueva clase social. Las preocupaciones higienistas inspiradas por el modelo haussmanniano llevarán a proyectar nuevas avenidas, a pensar en el arbolar la ciudad, a implementar medidas de salubridad que permitan evitar los grandes contagios que habían azotado justamente Santa Cruz en varias ocasiones durante el siglo XIX, pero también en crear alamedas, paseos y bulevares en los que se podrán pasear las damas de la sociedad santacrucera para lucir los atuendos confeccionados según dictaba vamos a decirlo vulgarmente, el último berrido en París. Justamente del número monográfico que les acabo del que les acabo de hablar, he sacado este fragmento en el que Mari Carmen Naranjo pues mezcla moda y urbanismo arbolado. Leo: hemos tenido el placer de ver nuestra bonita alameda favorecida con la... Se refiere a la alameda marítima, ¿vale? a la que están los paragüitas de Santa Cruz. Hemos tenido el placer de ver nuestra bonita alameda favorecida con la concurrencia de las hijas de Santa Cruz. El ambiente fresco y puro con que nos brindan su recinto cubierto por los hermosos árboles que la adornan y la resplandeciente luz con que se halla iluminada la hacen el sitio más a propósito para paseo en la estación presente. Y en él pasamos alegres un momento en que olvidamos nuestras penas, contemplando aquel cuadro animado, donde las dulces palabras de amor alternan con los más inocentes chistes, donde todo, en fin, es vida, movimiento, animación. Los trajes que predominan son de telas ligeras y colores claros, como lo requiere la estación, pero aún no hemos visto el color de la hoja seca,
cuero, etcétera, que son los que recomiendan las últimas modas de la capital del mundo civilizado, y de color de rosa claro que tan buena armonía hace con el verde follaje de los árboles. Como ven, realmente el concepto el hecho de identificar la ciudad a la burguesía quiere decir que si la ciudad está bonita, tiene que estar en consonancia también la burguesía, que es la que refleja y se identifica con esa ciudad. En cuanto a los espacios cerrados de sociabilidad, se crearán espacios de discusión en los que debatir según la moda de salones parisinos, sobre temas de cultura, de progreso, de arte y soterradamente de política. Tras el advenimiento de la gloriosa, que trajo consigo la libertad de asociación, surgirán corpúsculos de eruditos que debatirán sobre las formas de contribuir al desarrollo de la sociedad. En este sentido destacará la Sociedad Instructiva en Santa Cruz, en la que se reúnen distintas sensibilidades sociales y que se convierte en un espacio propicio para el debate a la francesa. Justamente Patricio Estebanes, en una de sus crónicas desde París, nos hace llegar esta descripción de la Alianza Latina que él preconiza, o cuya creación o reproducción en Santa Cruz preconiza. Es verdad que su estancia en París coincide con la primera etapa del gabinete instructivo, pero él ya había pertenecido a la Sociedad Instructiva de La Laguna, o sea que más o menos está en consonancia con lo que se va haciendo en París y lo que él preconiza para que se reproduzca en Santa Cruz. Perdón, iba a leer la cita. Hace pocas noches asistí al tercer banquete mensual de la Sociedad de la Alianza Latina y difícilmente podré olvidar la impresión que me causó aquella reunión, compuesta en gran parte de eminencias de las letras, las ciencias y la política, y en la que no dejó de reinar ni un solo instante la cordialidad más franca y el entusiasmo más sincero por la idea de la asociación, que la asociación representa, y que, si observamos de cerca el gabinete instructivo, pues refleja, sería su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, porque refleja esa composición plural y que se da las circunstancias propicias para que el debate surja sin que haya crispación. Evidentemente, durante esta época, propiciado en cierta medida por un proceso de desamortización que privará a las órdenes religiosas de sus antiguas posesiones, también surgirán diferentes espacios en los que se da cabida a un tipo de sociabilidad más informal, tal vez orientada al asueto y al entretenimiento de la burguesía. Se fundarán teatros. Hay que recordar que el Teatro Guimerá, como teatro municipal, se funda en el 51, en 1851. También casinos, sociedades de recreo, como los círculos, que posteriormente lo que se convertirá en el Círculo de Amistad. La comunidad francesa en muchas ocasiones estará detrás de muchas de estas iniciativas. Así, por ejemplo, a nadie escapa que Pedro Mafiote Arocha constituía una de las cabezas visibles de la construcción y del diseño del Guimerá, al ser uno de los maestros de obra. También dirigió, o estuvo detrás de los trabajos que transformaron la antigua huerta del convento franciscano para convertirlo en lo que hoy en día sería la Plaza del Príncipe. Diseñó, proyectó y construyó también la fuente de Isabel II. De hecho, hay una plaquita hoy en día que conmemora su acción. Su nombre también está estrechamente relacionado con la fundación de la Sociedad de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, pues de él nace la iniciativa después de un viaje a Italia. Como anécdota, debemos señalar que será otro francés, justamente el viejo Sabino Berthelot, quien aportará los materiales para que se lleven a cabo las citadas clases. Aunque esta academia duró tan solo algunos años, representa un hito importantísimo en la historia del arte de Santa Cruz, pues, como nos recuerda Carlos Castro Bruneto, aunque no parezca especialmente relevante, significó una verdadera revolución, porque evidenció un nuevo orden presidido por la exhibición al público de las creaciones. Con ello, la sociedad santacrucera reafirmaba el sentido público y popular del arte como una parte innegable de la educación de la sociedad burguesa. La influencia de la comunidad francesa seguirá marcando, como en su momento lo había hecho ya desde la época de Cirilo Trullet, profundamente el arte en Canarias, tras la fundación de la Academia Canaria de Bellas Artes, sobre todo durante esta época. Nuevamente, en palabras de Carlos Bruneto, Sabino Berthelot, desde los bastidores, actuó como catalizador de la relación entre las artes y la sociedad, bajo la impronta francesa en el sentido estético del arte, sugiriendo los dibujos de estudios y paisajes al natural. Con ello incentivó, tal vez sin proponérselo, lo que se denominará la década de los 60 como pintura en plein air. Y concluye, Berthelot en sí no era un artista, pero cumplió una función esencial para la historia del arte, el papel de mecenas. Su mecenazgo no lo era en el sentido estricto que apreciamos en el Renacimiento o en el Barroco, pero sí actuó como figura mediadora y benefactora entre los artistas y los centros de docencia, e incluso posibles clientes en Francia. Sabino Berthelot fue el factotum de la vida artística de la segunda mitad del siglo XIX y rocío de estética francesa a los artistas y a la sociedad tinerfeña.
Otro apellido francés, en este caso Guigou, está estrechamente asociado a otra de las bellas artes, la música. De hecho, el compositor francés Carlos Guigou, Charles-Étienne Guigou, crea en 1829 una orquesta de aficionados. A su muerte en 1851 será su hijo, otro Guigou, quien tome el relevo fundando la Sociedad Filarmónica de Santa Cruz de Tenerife, que vendrá a constituir la primera orquesta filarmónica de España. Más tarde, en el 79, surgirá una competidora directa bastante conocida a cargo de Juan Padrón, la Santa Cecilia. Estas agrupaciones musicales vendrán a deleitar los oídos de la burguesía santacruzera, que no solo tendrá acceso a las creaciones y composiciones locales, sino también a los grandes clásicos como Mozart o Beethoven, y también a la música romántica y posromántica de moda en los teatros franceses, como las creaciones de Berlioz. Es gracias a estos grupos musicales como llega, a través del puente que constituye Francia, toda la música que se estila en el centro de Europa durante el siglo XIX. Mazurcas, berlinas, polcas, composiciones que en principio solo son musicales y a las que el pueblo, en su afán de acceder a los mismos lujos que la burguesía, es decir, una emulación en segundo grado, populariza añadiendo letra y haciéndola suya. La prueba más palpable de esta democratización de la música, en este caso de auténtica procedencia francesa, la encontramos en el passacatre, el pas quatre, por si alguien no lo sabe, 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, etc. Pero no solo la música instrumental atraviesa las fronteras, sino que también lo hará la danza. Así, por ejemplo, en la revista Recreo de las Damas, a las que ya hemos hecho alusión previamente, se describe concienzudamente, o si se prefiere, paso a paso, cómo realizar algunas de las danzas de moda en los grandes salones franceses. En este caso, les muestro aquí el ejemplo de los lanceros, que se detalla perfectamente. Bueno, yo creo que ya llega el final, solamente, digamos, como improvisada conclusión, decir que hemos comprobado que a lo largo del siglo XIX se produce esa evolución constante del bon vivant y cómo Canarias, en concreto Santa Cruz de Tenerife, representa ese caldo de cultivo en el que realmente podrá fraguarse la figura del bon vivant atendiendo a sus distintas declinaciones, tanto aquella que busca el buen comer y el buen beber, con las limitaciones que suponen no disponer de todos los productos que podrían reproducir la gastronomía francesa, pero que sí les permite un acceso a los productos definitorios porque son los del lujo, como el champán, el coñac, las ostras en cierta medida, algunos quesos, los vinos, y sobre todo observamos que esa evolución de la que hemos hablado en cuanto a los gustos, que aspiran a un cierto deleite un poco más de los sentidos y menos gastronómico, menos carnal, por decirlo de alguna forma, sí que va a encontrar una representación, sobre todo auspiciada por la comunidad francesa aquí, pero también por los canarios que se encuentran todavía, sería un error decir en la bohemia francesa, o sea que en la ante o la pre-bohemia, la proto-bohemia francesa, si se quiere, y que de las que nos dejan trazar. Y justamente vemos en esta parte última final, he apuntado una pequeña pincelada como se pasa del individuo bon vivant a un estrato social que sería la burguesía social comercial como la aspirante a bon vivant, pero una parte final que sería una democratización del bon vivant. Todo el mundo aspira y emula con sus medios la figura del bon vivant, o sea que hasta tal punto que, como decía en mi introducción, a veces no somos conscientes de la impronta que tiene la comunidad francesa, pero puede haber algo más típico que una mazurca, una berlina o en el folclore actual canario que asociamos directamente a nuestra idiosincrasia. Nuestra idiosincrasia se ha construido, perdonen si es una osadía decirlo, pero a base del puente que ha realizado Francia a lo largo de toda su historia. Y solamente como dato anecdótico, pero esto ya constituiría una continuación u otra charla, de momento siempre hemos visto cómo París representa el espejo en el que se mira o al que aspira la sociedad tinerfeña, pero curiosamente a finales del siglo XX será París quien mire en Canarias las veleidades de su clima, las labores de talasoterapia avant la lettre, o por lo menos de turismo de balneario, ven en Canarias un destino perfecto para que el bon vivant dé vida a sus aspiraciones, esta vez desde Centro Europa. Gracias.